Hola, ¿vives con expectativas altas o bajas? Normalmente la expectativa que tenemos es distinta a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso muchas personas prefieren no esperar nada o bajan sus expectativas para no sentirse desilusionadas. Pero lo que tenemos que aprender es a oír lo que Dios está diciendo o ha venido hablando a nuestra vida. Oír a Dios siempre nos llevará a vivir de una manera sobrenatural y por tanto tendremos una expectativa saludable y auténtica. Así es, la Biblia lo declara, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Jesucristo. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
preparado para nosotros. ¡Wow! Qué maravilloso tiempo estamos viviendo aquí de alabanza, de adoración. Cómo es un deleite. Y saben, puedo sentir cómo nos inspira. Cómo nos inspira esta alabanza, este canto profético donde Dios nos está hablando de las grandes cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Este es uno de mis cantos favoritos, cuando Él nos dice que Él nos guía por su Espíritu para llevarnos más allá de las fronteras y que Él nos lleva a vivir sin límites. Gracias a Dios. Gracias por conectarse el día de hoy, querida familia, queridos amigos. Nos da mucho gusto tener esta oportunidad de llegar hasta ti ahí en casa. Así que sigue compartiendo con tus contactos y ayúdanos a llegar a muchos más que puedan conocer esta gran noticia del amor de Dios y de esta manera puedan comenzar un nuevo tiempo en su vida. Bueno, pues quiero comenzar el día de hoy con una historia de identidad, pues se trata de una mujer rubia en los Estados Unidos que iba manejando a exceso de velocidad. Y bueno, en Estados Unidos tienen una idea de que las rubias son muy atractivas y hermosas, pero no son muy inteligentes. Entonces resulta que pues la detiene otra oficial, otra mujer policía, y le dice: sabe que usted excedió su límite de velocidad, le voy a tener que infraccionar, muéstreme su identificación. Y la mujer que iba conduciendo, la rubia, le dice: ¿qué es una tarjeta, una identificación? Dice: pues es un cuadrito donde se ve su foto, donde usted se ve. Y entonces la mujer busca en el bolso y encuentra un espejo y lo ve al espejo y dice: a ver, aquí tiene, y le da a la otra mujer, que también resultó ser rubia, a la mujer oficial policía, el espejo, y ve la mujer, ve el espejo y dice: ok, tenga, puede irse, no sabía que también usted era policía. Bien, familia, ¿con qué expectativa estás viviendo tú este tiempo? ¿Tienes expectativas altas o expectativas bajas? Y bueno, normalmente la expectativa que nosotros tenemos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es distinta a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y por esa razón muchas personas prefieren no esperar nada. He conocido a muchas personas en la vida cristiana que dicen: pues yo no espero nada, ¿no? Ya si Dios quiere hacer algo, pues ya lo hará y me sorprenderá. Otras personas prefieren bajar sus expectativas para no sentirse desilusionados. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es a oír lo que Dios está hablando a nuestra vida, o Él ha venido hablando a nuestra vida. Porque cuando Dios habla a nuestra vida, cuando oímos a Dios hablar a nuestro corazón, Él nos va a llevar a vivir de una manera sobrenatural. A esto le llamo una expectativa profética, porque eso es lo que realmente necesitamos. Si estamos oyendo a Dios, si estamos abriendo nuestro oído a lo que Dios está hablando, esto va a ser poderoso para nosotros. En verdad nos va a crear una expectativa saludable. Porque algunos piensan que tener expectativas es vivir fuera de la realidad. Pero tenemos que entender esto. Jesús, al venir al mundo y morir en esa cruz por amor a nosotros, Él ya creó una nueva realidad. La Biblia declara que ya creó para nosotros una nueva realidad en la que Él nos ha llamado a vivir como hijos amados y herederos. La Biblia nos dice en Juan 3:16, para nuestros queridos amigos, si tú nunca has leído la Biblia y no sabes lo que dice, esta es una de las declaraciones más famosas y poderosas de la Biblia. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios nos amó tanto que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que de esta manera el Señor Jesucristo ha creado una nueva realidad para nosotros, porque Él ya nos ha dado, hemos sido perdonados, reconciliados con Dios, y Él nos ha dado vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le recibimos, Él nos imparte su vida y una nueva naturaleza.
y por tanto una capacidad para vivir en este mundo de una manera sobrenatural. Así que el día de hoy vamos a ver que el Señor en realidad quiere hablarnos en este tiempo y que nosotros podamos vivir con una expectativa sobrenatural, porque este año puede resultar amenazante y más que el año pasado, pero si nosotros estamos oyendo a Dios hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, si abrimos nuestro oído, vamos entonces a encontrarnos viviendo con seguridad y con confianza a pesar de lo que suceda. Así que a pesar de lo que suceda, no tengas temor, a pesar de lo que suceda, no te angusties, no te desesperes, porque en verdad el Señor desea hacer algo poderoso con nosotros en este tiempo. Lo que vamos a ver el día de hoy es que normalmente es difícil para nosotros entender de qué manera Dios se va a manifestar a nuestra vida. Y por esa razón nuestra expectativa es distinta a lo que Dios está haciendo. Pero no tenemos que saber exactamente, cómo sucederá lo que Dios ha dicho que va a hacer, sino que Él siempre nos va a sorprender. Él siempre nos va a sorprender y va a manifestarse como no lo habíamos imaginado. La Escritura nos dice ahí en Efesios capítulo 3:20, por eso el tema de hoy que voy a compartir con ustedes le he llamado expectativa profética. Y quiero invitarte que tomes conmigo lo que nos dice la Escritura en Efesios 3:20. Efesios 3:20, este es el principio. Oír a Dios intencionalmente nos capacitará para hablar fe. Oír a Dios intencionalmente nos capacitará para hablar fe. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo y por todas las generaciones. Amén y amén. Muy bien, pues únete conmigo y vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta mañana y podamos nosotros abrir nuestro oído y en esta estación, en esta temporada, estemos oyendo la voz de Dios hablar a nuestro corazón y llevarnos a vivir de una manera sobrenatural. ¿Estás listo? Levanta tu mano conmigo un momento. Señor, bendito Padre y Dios Todopoderoso, en este día, Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has declarado cuánto nos amas, porque, Señor, nos has perdonado, te has reconciliado con nosotros, nos has llamado a vivir como hijos amados y herederos. Y el día de hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas al recibir tu poderosa palabra. Sabemos que los cielos están abiertos para nosotros. Y Señor, de esta manera recibimos tu poderosa palabra que tiene la habilidad de producir en nosotros una expectativa sobrenatural, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Señor, recibimos el día de hoy tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer en el nombre precioso de Cristo Jesús. Está hecho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración. Oír a Dios intencionalmente, deliberadamente, nos va a capacitar para hablar fe y por tanto crear la nueva realidad que Dios ha preparado para nosotros. Una realidad de salvación, porque la salvación es bienestar total, es perdón, es haber sido reconciliados, pero también salvación se refiere a todo aquello que nosotros necesitamos. Salvación es sanidad, prosperidad, rescate, salida, liberación. Así que esta es la nueva realidad en la que Dios nos ha llamado a vivir en este tiempo. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? Muy bien, vamos allá a Marcos capítulo 11, verso 9, donde yo te quiero mostrar una historia sorprendente de discipulado. Una historia sorprendente de discipulado, donde tú vas a ver a creyentes que no esperaban que algo poderoso sucediera, pero esta situación sirvió para entrenarlos y capacitarlos para vivir de una manera sobrenatural. Ellos aprendieron que oír a Dios nos hace hablar fe.
oír a Dios nos hace vivir de una manera sobrenatural. Ahí en Marcos capítulo 11, verso 9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Podemos ver aquí entonces que el Señor Jesús hace una entrada que se le llama entrada triunfal a Jerusalén. Él venía cumpliendo una profecía antigua en el libro de Zacarías que anunciaba que el rey que vendría para traer salvación a su pueblo, vendría montado en un pollino de asno. Entonces Jesús estaba cumpliendo, él cumplió más de 500 profecías, anuncios que se habían hecho anticipadamente para que el pueblo de Israel pudiera identificar quién era este rey prometido, este Mesías o Cristo. Así que por eso resultó tan importante esta visita. En particular, esta fue la última que hizo Jesús antes de ser entregado y de morir en la cruz. Así que nos dice ahí entonces que Jesús tuvo hambre, y dice el verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Lo oyeron quiénes? Sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y las sillas de los que vendían, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando nada, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, o sea, el otro día, ¿qué fue lo que sucedió? Vieron que la higuera se había, ¿qué? Dice que vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, se acordó que el día anterior Jesús había maldecido la higuera y que le había dicho, nunca nadie jamás coma fruto de ti. Eso es una maldición, que ya no iba a dar nunca más fruto. Maestro, le dijo Pedro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Observa cómo Pedro estaba sorprendido. Él no pensó que fuera a suceder lo que Jesús había hablado. Esto lo hizo Jesús para que sus discípulos fueran entrenados a oír a Dios, y que cuando ellos escucharan la voz de Dios hablar a su corazón, ellos supieran que Dios estaría haciendo lo que él había dicho. Así que era parte del discipulado. Un discipulado trae un entrenamiento al oído espiritual y a la mente que está bajo limitación de nuestra condición humana. Por eso necesitamos un discipulado donde nuestro entendimiento sea renovado, y por tanto nosotros podamos vivir conectados permanentemente con Dios, viviendo de acuerdo a la vida que ahora nos ha sido dada en Cristo. Así que dice el verso 22, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. En el original es, tengan la fe de Dios. Así que Jesús nos está diciendo la clave para tener la fe que Dios tiene. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz ahí en Génesis 1, del 1 al 3. Y la clave es que cuando nosotros oímos a Dios, entonces podemos hablar fe. Así que esto que Jesús hizo lo oyó del Padre, y Él habló la palabra que el Padre le había dado. Por eso les dijo, tengan la fe de Dios. O sea, oigan lo que Dios les está hablando, y de acuerdo a lo que Dios les está hablando, hablen la palabra, porque van a estar hablando fe y ustedes van a estar creando una nueva realidad. Así que dice, verso 22, respondió Jesús y les dijo, tengan la fe de Dios, porque de cierto les digo, la neta, que cualquiera que le dijera a este monte,
Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Dice que si no dudas en tu corazón, ¿en dónde? No en la mente, en tu corazón. Si no dudas en tu corazón, dice entonces, si tú crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Esto es poderoso. Nos está diciendo cómo se manifiesta Dios de una manera sobrenatural a nuestra vida, que no hay que dudar, no hay que dudar en nuestro corazón. Y luego dice, por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Así que aquí nos está diciendo que tenemos que aprender a recibir cuando nosotros oramos. Y dice la Escritura que cuando hablamos las promesas de Dios y pedimos de acuerdo a una promesa de Dios, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Wow. Así que dice la Escritura, observa cómo aquí estamos viendo cómo los discípulos fueron entrenados. Entonces dice la Escritura, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él hace las cosas, todas las cosas posibles en nuestra vida. Mucho más, va a rebasar lo que pedimos o entendemos. Por eso necesitamos renovar la mente, porque la mente nos limita. Necesitamos un discipulado que renueve nuestro entendimiento. Entonces dice que Él hará mucho más abundantemente. Quiere decir que Él va a manifestarse de una manera sorprendente. Va a ir más allá de nuestras expectativas. Como decía este canto, que el Espíritu me guíe más allá de las fronteras, a donde tú me llames, cuando tú me llevas más allá de lo soñado. Así que podemos nosotros, por tanto, tomar una expectativa saludable y auténtica, y siempre que oigamos a Dios, Él va a generar en nosotros una expectativa sobrenatural. Yo sé que muchas veces las cosas no han sucedido como esperábamos cuando le hemos pedido a Dios o hemos estado orando. Probablemente hay promesas ahí en espera de cumplirse. Pero como alguien dice, no es que hayamos sido derrotados, es que todavía no hemos ganado. ¿De acuerdo? Entonces recuerdas que Jesús decía, no dudes en tu corazón. Por eso algo que tenemos que ver es la importancia de preparar nuestro corazón para oír a Dios y dar fruto. Necesitamos tomar lo que dice Proverbios 4:23, sobre cosa guardada, toda cosa guardada guarda tu corazón. Si tú quieres guardar algo de valor para ti, dice sobre toda cosa que tú tengas, si para ti hay algo valioso en tu casa, en tus pertenencias, guarda. La palabra guardar se refiere efectivamente a lo que haría un guardia. Y se refiere la palabra en su raíz a cercar alrededor, poner un cerco alrededor de algo y protegerlo para que no sufra daño, o haya un cuidado y no nos sea robado. Entonces dice la Escritura que nosotros tenemos que aprender, por tanto, aquí a cuidar nuestro corazón y que nuestro corazón pueda oír de Dios, preparándolo en su presencia y en su palabra. Nosotros necesitamos estas dos cosas para cuidar nuestro corazón y que nuestro corazón dé fruto al oír de Dios. Necesitamos exponer nuestro corazón, meternos a su presencia, ser llenos de su Espíritu, porque entonces nuestro corazón se volverá una tierra fértil que puede ser sembrada. Así que veíamos que la Escritura nos dice, Isaías 55, del 10 hasta el terminar, nos habla la forma en que Dios trabaja y dice que su palabra es como la lluvia, que no vuelve a Él en vano, no vuelve Él vacía, sino que hace todo lo que Él quiere, porque Él prepara la tierra, dice, como prepara la semilla. Entonces se refiere que el Señor viene preparando nuestro corazón con su presencia para hacer que nuestro corazón sea tierra fértil, pero también nos da la semilla que tiene que ser sembrada a través de su palabra. ¿De acuerdo? Nuestro corazón es el lugar donde Dios se manifiesta y donde Él produce fe. Es en nuestro corazón donde están nuestros pensamientos y creencias, nuestra conciencia interior y por tanto nuestra identidad. Y por tanto esa riqueza interior para obtener todo en la vida. Así que nuestro corazón es muy importante porque número uno,
quien tú eres en tu corazón determina lo que vas a tener en la vida. Repito, número 1, quien tú eres en tu corazón va a determinar lo que tú vas a tener en la vida, lo que tú vas a conseguir o alcanzar en la vida. Pero número 2, quien eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Así que estamos viendo aquí que lo que atrae, bien o mal, es nuestra identidad, es quienes somos en nuestro corazón. Es porque nosotros somos que atraeremos bien o mal, felicidad o tristeza, éxito o fracaso. ¿De acuerdo? Romanos 10:10 nos dice, pero con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Por eso dice, creí, por tanto hablé. Creí en mi corazón, por tanto hablé. No es solo hablar, es hablar lo que he oído y lo que he creído en mi corazón. ¿De acuerdo? Dale gracias a Dios, alábale el día de hoy, Él es poderoso. Así que necesitamos, por tanto, aprender en intimidad con Dios para oír lo que Él quiere hacer a nuestro favor. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las que ya nos ha hablado, las que están escritas en la Biblia, pero las que Él nos sigue hablando cuando nosotros leemos la Biblia o oímos al Espíritu Santo hablar a nuestro corazón. Lo que el Señor habla nunca va a contradecir lo que está escrito en la Biblia. Tengo que asegurarme que lo que creo estar oyendo de parte de Dios esté confirmado en lo que dice su palabra escrita, la Biblia. Hay dos historias más impresionantes. En Segundo de Reyes 5:11 tenemos la historia de Naamán, la historia de Aquamán. Porque mira, Naamán era un hombre, era el general del ejército del rey de Siria, un hombre influyente, un hombre muy valioso en extremo, pero era leproso. Y dice la Biblia que tenía en su casa a alguien sirviéndole, que había sido traída de tierra de Israel, ¿cómo le dicen? Pues la señora que le hacía el quehacer de y le dijo, si tú rogaras al profeta en tierra de Samaria, él te sanaría. Y entonces Naamán generó una expectativa. Imagínate, toda su vida se había sentido tan mal de estar leproso. ¿Cómo un hombre tan poderoso resultaba estar leproso? Nos podemos identificar con Naamán, todos en algún aspecto de nuestra vida podemos sentirnos frágiles o débiles, aunque tengamos dinero o éxito, cualquier cosa en la que nos podamos apoyar. Y entonces Naamán se entusiasmó y dice la Biblia que vino al rey de Siria para hacer palanca, ya saben, ¿no? Y él dijo, bueno, entonces voy, y le pidió al rey que le diera una carta que básicamente era una amenaza al rey de Israel de que sanara a Naamán le iba a ir mal. Y no solo eso hizo Naamán, se aseguró de que lo atendieran como él se merecía. Se llevó 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos para apantallar al profeta. Entonces él traía la expectativa de que con esto pues lo iban a atender como él se merecía, iba a conseguir el milagro de parte de Dios. Entonces cuando llega a la puerta de la casa del profeta, el profeta ni siquiera sale a atenderlo, le manda un mensajero que le dice el siervo del Señor, que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces. Por eso de ahí de Naamán acabó siendo Aquamán, porque le estaban diciendo que se tendría que sumergir 7 veces. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Naamán se enojó como no tienen idea y ya se iba. Y esta es la falsa expectativa que él tenía. En Segundo de Reyes 5:11, y Naamán se fue enojado diciendo, fíjate, él iba pensando. Nosotros siempre estamos pensando y nos estamos solamente oyendo a nosotros mismos. Y le dijo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, o sea el profeta, saldrá el profeta
Y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar donde está la lepra y sanará la lepra. Esa era la expectativa que él tenía. Pues en un sentido no estaba mal, ¿no? Podía ser así. Pero en este caso, muchas veces nosotros no sabemos cómo Dios se va a manifestar. Y es ahí donde Él nos va a sorprender. ¿Qué quería decir esto? ¿Que Dios no lo quería sanar? ¿Porque Él esperaba que lo atendieran de esa forma? No. Lo que Naamán tuvo que aprender era a someter su mente y sus emociones al reino de Dios, a la autoridad y al poder del reino de Dios. La palabra Jordán significa humillarse. Él necesitaba humillarse. Yo puedo imaginar a Naamán que se metió la primera vez, ¡oh!, y sale de ahí y todavía estaba leproso, y vuelve a hacerlo a la segunda y vuelve a salir y seguía leproso el hombre. Y muchas veces ahí estamos nosotros, ¿verdad? Insistiendo en algo con la expectativa de que Dios lo haga. Y estas 7 veces hablan de que se requería que perfectamente, que completamente Naamán se rindiera al Señor. Rindiera por completo al Señor, manteniendo la expectativa. Una expectativa saludable. Porque ¿qué fue lo que le dijeron? Ve y sumérgete 7 veces. Y él en base a eso podía tener la expectativa de que Dios iba a hacer algo sobrenatural en su vida. Cuando él sale a la 7ª vez del agua, wow, ya no es Naamán, es Aquaman. Al hombre lo habían tenido bajo el agua. Era necesario que él muriera a todo lo que él era y se diera cuenta que no era por el dinero, no era por el poder o la influencia que él tenía para que Dios hiciera algo. Dios lo iba a hacer solamente porque también a él Dios lo amaba. Las cosas que va a hacer Dios por nosotros es porque Dios nos ama. Y así Jesús en Mateo 24:44, cuando Él nos habla de prepararnos para su venida, nos dice, también ustedes estén preparados. Nosotros tenemos un llamado a amar su venida y a orar para que Él venga, porque lo que vendrá en el futuro será algo que cumplirá o rebasará nuestras más grandes expectativas y sueños de la clase de vida que quisiéramos tener aquí en la tierra. Pero el Señor dice, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan. La palabra dice, no, Él vendrá a la hora que ustedes ni se imaginan. O sea que cuando Él se manifiesta siempre nos va a sorprender. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero terminar de esta manera. Número 1, aprende a discipular tu corazón. Aprende a discipular tu corazón, preparar tu corazón para que oiga de Dios y dé fruto. Y número 2, comienza a hablar fe, comienza a hablar proféticamente, ¿de acuerdo? Porque oír a Dios deliberadamente nos capacitará para hablar fe. Quiero terminar haciendo un llamado a ustedes, querida familia, y a nuestros amigos. Número 1, entra al discipulado de la vida cristiana. Únete a nosotros este martes por la noche. Número 2, comienza a servir a Dios aquí en la iglesia, en la casa. Y número 3, únete a los proyectos que hemos de relanzamiento que hemos preparado para este año 2021, porque vamos a entrar en un lanzamiento del ministerio y de la iglesia. Porque necesitamos prepararnos con una expectativa mayor de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en este tiempo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Déjame orar por ti en este día. Cierra allí un momento tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos sumergimos. Este es nuestro Jordán. Y hoy nosotros nos venimos a rendir a ti. Venimos a rendir nuestra mente, nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por no esperar nada.
Perdónanos por bajar las expectativas cuando tú has creado una nueva realidad en nuestra vida para vivir como hijos amados y herederos de Dios. Perdónanos, Señor, el día de hoy nos humillamos para morir a lo que hemos sido, para morir a nuestros límites, a nuestras debilidades. Hoy, Señor, rendimos a ti nuestro corazón, para que nuestro corazón sea preparado para oír a Dios, para oír la voz de Dios, para oír la voz de tu Espíritu y dar fruto. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy nos rendimos, Señor, a ti, para someternos en el discipulado de la vida cristiana, para atesorar lo que tú quieres hacer en nuestra vida a través del discipulado. Y de esta manera, Señor, ser capacitados para comenzar a hablar fe. Hoy declaro en el nombre de Jesús una obra poderosa, que tu oído es abierto. Declaro el poder de la sangre de Cristo sobre tu oído. Declaro la unción del Espíritu Santo sobre tu oído, y que tu oído es abierto para que tú puedas oír hablar a Dios en tu corazón, en tu espíritu, y de todas las maneras en que Él quiera hablarte. Hoy en el nombre de Jesús declaro que se quita toda barrera de incredulidad, por lo cual nosotros pensamos y creemos que Dios no nos habla y nunca nos habla y nosotros no le podemos oír. Hoy quitamos esa barrera y declaramos que, oh Señor, hay una expectativa profética que el día de hoy tú estás produciendo en nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Les amamos, familia.